Buenos días, mi grupo está conformado por María Camila Benítez Alvis, Sandra Marcela Mestra Guevara y mi persona, Katy Mulet Tobar. Hoy le venimos a socializar el informe sobre la desigualdad en América Latina. A continuación vengo a hablarles sobre la introducción del informe. En el presente informe se muestra la situación económica de la región, caracterizada por un crecimiento bajo en algunos países de América Latina. Amenazan con perjudicar los logros sociales, los logros entre los últimos años. Los expertos dicen que entre las medidas más efectivas para reducir la desigualdad está en la mejora de la calidad de los servicios públicos para que las personas en situaciones de vulnerabilidad puedan beneficiarse, como por ejemplo de un buen sistema educativo y de salud. En este sentido, políticas fiscales justas serán fundamentales para los gobiernos produzcan y empleen los programas sociales existentes. En América Latina vemos las consecuencias de la desigualdad ocupacional, o sea, la riqueza, y no laboral, la pobreza. Casi todo el día aumenta y los ricos o los propietarios se hacen más ricos y los pobres se vuelven más pobres. La desigualdad es casi un sello de América Latina, sin excepciones, incluso en los países que disminuyeron la pobreza gracias al boom de las exportaciones de los recursos naturales y las inversiones en programas sociales. Una minoría concentrada en la mayoría de riquezas y la gran mayoría de la población se reparte el pedazo más pequeño de la torta. Afirma que para América Latina la desigualdad social representa un rasgo estructural y un desafío fundamental. En el estudio se destaca que la pobreza y la vulnerabilidad y la desigualdad son los problemas estructurales en la sociedad latinoamericanas y caribeñas. Además, indica que el empeoramiento de algunos indicadores económicos del mercado y del trabajo hace que la región esté en riesgo de retroceso. También cuando hablamos de la desigualdad en los países subdesarrollados, también se habla sobre la corrupción que tiene un efecto pernicioso, que profundiza la pobreza, impide su desarrollo y afecta la gobernabilidad. En últimas instancias, es un impuesto que pagan los más pobres de la sociedad. Estas consecuencias negativas son más visibles y más devastadoras cuando se tratan de los casos de los que hoy en la terminología de transparencia internacional se le denomina como esa gran corrupción, aquella que es cometida por los autores con gran poder político y económico, que se movilizan ingentes cantidades de recursos y tienen un impacto severo en los derechos fundamentales. Seguimos dándole continuidad al informe. Ahora vamos a hacer más énfasis en esta parte. La desigualdad en América Latina. Bueno, en el mundo existe una fama de problemáticas sociales en que su contexto se materializan en la población mundial y en diferentes índices y en distintas escalas en cuanto a la enfatización que lo enmarca dichos flagelos que me inmersan este documento o este informe que transciende la desigualdad según el informe anual 2015 de la Organización Botánica Alphans. Actualmente, 180 personas poseen la misma riqueza que el 50% más pobre de toda la población mundial. América Económica dice la desigualdad, un flagelo en América Latina. En América Latina se comprueba que los efectos de desigualdad en términos de tendencia, riqueza y no tendencia, pobreza, cada día aumenta y los ricos o tendedores son más ricos y los pobres más pobres. Esto se basa en términos de oportunidades donde el que tiene quiere tener más. Y para ello se fijan en metas y objetivos que logren ser realidad sus objetivos y quizás aprovechando sus riquezas absorbe más rápidamente los ámbitos sociales que encaminan a la adquisición de más riqueza. Y para ello se involucra en las prácticas estatales que hacen al pobre más pobre y que emerge con el principal escalón de la cadena de trabajo, al que contrata ricos según sus actividades y talentos y los pobres al servicio de sus intereses, dándole según él una oportunidad para que salgan de la pobreza. También hablamos en el informe sobre una gran problemática que es la corrupción y que esto nos lleva a ser más desiguales en el mundo, como en los países subdesarrollados que han vivido de forma creciente muy a pesar de los correctivos de cortes. Bueno,
Recientes estudios sobre la corrupción en la región latinoamericana, que aparece en producir con sus puntajes de 32 puntos sobre el 100 en el índice de corrupción, de percepción y de transparencia internacional. La IPC señala que en América Latina siempre ha padecido, salvo de las horrorosas excepciones de Uruguay, Chile y Costa Rica, y de una corrupción endémica. Lo que nos da pie para poder esgrimir y calcular que no estamos frente a un fenómeno episódico, sino a un problema de carácter histórico, estructural y sistemático, lo que significa relativamente que no es fácil ni tampoco se podrá erradicar la corrupción con soluciones coyunturales, así que desde adentro del sistema no se modifican las estructuras y hacer de la cultura del pueblo un pensamiento que genere soluciones y que no haga que crezca el fenómeno, ya que insistió en que la mediocridad del pueblo es el que hace que seamos parte preponderantemente y casual al crecimiento de la desigualdad en el mundo latino y universal. Para los líderes políticos con ideas renovadoras en sus programas de gobierno, para cuando usan al pobre es para insulpar o asalta en su buena fe, ya que en los momentos de elecciones la población con poca cultura ideológica va como cual cordero al matadero y con un billete de 20.000 pesos o de 50.000, en algunos casos un pastel y un guarapo, depositan en las urnas sus sueños, que se acomodan 20 minutos en una cantina defendiendo al político que le termine de pagar su conciencia. Bueno, en esta convivencia con la corrupción incorporada como parte del diario vivir, promueve actitudes como el roba pero hace y contribuye al fortalecimiento de una mezcla de cinismo y frustración, que determina una resignación fatalista frente a tan grave problema social, siendo la corrupción en países subdesarrollados un efecto pernicioso que profundiza la pobreza, impide el desarrollo y afecta la gobernabilidad de las últimas instancias. Es un impuesto que pagan los más pobres de la sociedad, dice UGAS 2018. En su edición número 124, abril 18, la principal publicación académica del Organismo Regional de las Naciones Unidas incluye el artículo titulado «Más o menos desiguales», una revisión sobre la desigualdad de los ingresos a nivel global, regional y nacional, en el cual Verónica Armante, directora de la oficina de Montevideo, Uruguay, de la CEPAL, y Mayra Coleque, consultora de la misma oficina, realiza un análisis de la evolución de la desigualdad de los ingresos no solo en la región, sino también en países desarrollados y el resto del mundo. Las investigadoras concluyeron que la desigualdad a nivel global no se ha incrementado en las últimas décadas, sino que, por el contrario, existen evidencias que indican que las condiciones de la vida de los ciudadanos del mundo se han vuelto más igualitarias, debido sobre todo al importante crecimiento de los ingresos de la población de China y, en menor medida, de la India. Sin embargo, al mismo tiempo, en el interior de la mayoría de los países a nivel de desigualdad del ingreso se ha visto incrementado, especialmente en los países en desarrollo. Por último, y para concluir, podemos decir que hay un gran problema en América Latina, donde la desigualdad entre los países está creciendo. Un ejemplo de esto sería la corrupción, la pobreza, la vulnerabilidad, el desempleo y la discriminación, que nos llevan a una sociedad con mucha más desigualdad en el mundo. Países como Colombia, con cuyas brechas de desarrollo son pequeñas porque la gran mayoría de la población no tienen trabajo. La pobreza se vuelve cada vez más extrema. Los que tienen el alto mandato se roban sus ingresos y nosotros como residentes percibimos lo que está sucediendo en el país. Se han hecho varias investigaciones sobre las desigualdades de ingreso a nivel general, regional y nacional, y arrojan que la desigualdad a nivel general no se ha incrementado en las últimas décadas, sino por el contrario, existen evidencias que indican que las condiciones no son las mejores. Gracias.